Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra de fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Frase de ir y predicar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y bautizarles. Nunca se bautizan así. El bautismo, hermano, ese solamente es un mandato. Pero a través de las Escrituras vamos viendo, hermano, que a través de los libros escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos, hermano, en los Hechos de los Apóstoles ya se practica el bautismo que el Señor mandó que se bautizaran. Amén. El otro no solamente es un mandato del Señor Jesús. Ese mandato del Señor es la ordenanza, pero ahí no se cumple nada todavía. Se cumple después de que el Señor asciende al cielo, después de que el Señor asciende al cielo y deja la ordenanza a los apóstoles para que los apóstoles hagan lo que el Señor les mandó que hicieran en el tiempo de los Hechos. Y ahí comienza, en el libro de los Hechos comienza la historia de la iglesia, del apostolado, del mandato del mismo Señor Jesucristo. Y ahí comienza en Hechos 2:38 cómo se debe de predicar, cómo se debe de bautizar. Amén. Así comienza la historia. Pero ahorita estamos viendo, como les dije, estamos mirando el simbolismo del bautismo. Miramos que en el tiempo de Noé, miramos que en el tiempo de Moisés había la tipificación o el simbolismo del bautismo que desde aquel tiempo ya se practicaba. Era muerte y resurrección, o sea, siempre hubo sacrificios de muerte en el bautismo y también de agua. Amén. En este tiempo, hermano, miramos Colosenses 2. Vamos a ir al libro de Colosenses, que era lo que nos habíamos quedado. No sé, mi hija, ayúdame por favor ahí. Por ahí siéntate un ladito de ella, no estamos. Hasta un poquito no se vinieron los hermanos. Colosenses capítulo 2. Versículo 11. Y vamos a hablar de bautismo, el simbolismo, ¿eh? Que es de lo que venimos hablando, o sea, la muerte. De eso es lo que se habla. El bautismo, eso es, hermano, la muerte, amén. Morir para este mundo, morir para el pecado, amén. Dice aquí, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Sí? No como lo que le dije el otro día, no es la circuncisión humana que se hace en el pueblo judío, sino dice, al echar de vosotros el cuerpo, ¿qué dice? Pecaminoso o carnal, amén. En la circuncisión de circuncisión. Amén. Ahora ya no es aquella circuncisión humana, hermano, que se hacía, amén, que solamente se le hace al hombre. Ahora ya no es así. Ahora esta circuncisión, hermano, es la que Dios hizo en el hombre, hermano. ¿Sí? Y la hizo, hermano, en el cuerpo del pecado para que el pecado ya no existiera más en nosotros. Por eso fue esta circuncisión que fue en nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos entender, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Sigamos leyendo. Y sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. ¿Y vosotros qué dice? Estando muertos, ¿en qué? En pecados. ¿Qué dice? Y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos ¿qué? Todos los pecados. Amén. Amén. Y luego dice el versículo 14. Anulando el acta de qué? De los decretos. Que había qué? Contra nosotros. Que nos era contraria, quitándola ¿de qué? En medio. ¿De la qué dice? ¿En medio de qué? En medio y clavándola en la cruz. Amén. Ese pecado, hermano, fue crucificado juntamente con Cristo.
Sí, simbólicamente, por eso es lo que les decía yo, el bautismo significa muerte y resurrección. Ahora vamos a mirar, vamos a un poquito a desglosar esto. El versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, ¿sí? En el cual fuiste también resucitados con él. Ahora, si nosotros miramos este pasaje bíblico, hermanos, si nosotros miramos, vamos a tratar de hacerlo lo más despacio que podamos para que lo podamos entender. Si nosotros miramos este pasaje del bautismo, hermano, nosotros miramos que nunca nosotros conocimos a Cristo Jesús literalmente, ¿eh? No lo conocimos físicamente. Dice aquí que nosotros lo hicimos por fe. Ahora creemos en Cristo Jesús por la fe, porque Dios es espíritu y Dios no se ve. Amén. Jesucristo es Dios. Y como Él es Dios, no lo podemos ver, pero sabemos a través de las Escrituras, y no nomás de las Escrituras, sabemos también a través de la historia, que el pueblo judío existe todavía. Y que en ese pueblo judío nació nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no es una fantasía, que no es un cuento de hadas, que este libro no fue un cuento inventado, sino que realmente el pueblo judío existe todavía. Ahí está el pueblo judío. El templo de Salomón, el que se fundó, ahí está todavía en Jerusalén. Ahí están los muros de los lamentos, ahí está todo, hermano, todo lo escrito por Dios. Amén. Ahí están las cosas de Dios. Entonces sabemos, hermano, que lo que está escrito aquí es representación de lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dejó a través de los años en este tiempo, amén. Y que ahora nosotros, hermanos, dice que juntamente con Él, con Cristo Jesús, en el bautismo, dice, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Nosotros, hermanos, aquí estamos mirando que el bautismo que nosotros, hermanos, practicamos en el nombre del Señor Jesucristo, ese bautismo nos hace que nos sepultemos juntamente con Cristo, amén, en la muerte. Y cuando resucita Cristo, hermano, o sea, la muerte es cuando Cristo fue crucificado. Aquí lo veíamos en el versículo 14, que fue clavado en la cruz, amén. Y que nosotros juntamente con Cristo estamos siendo clavados, o sea, simbólicamente. Es un simbolismo que nosotros también juntamente con Él, al creer en Cristo Jesús, al servir a Cristo Jesús o al obedecer a Cristo Jesús, a su palabra, también nosotros nos estamos juntamente con Él clavando en la cruz. Amén. Ya no vivimos ahora nosotros en nosotros mismos, ya no actuamos en nosotros mismos, sino que ahora nosotros caminamos juntamente con Cristo y nos debemos de clavar esta vida, esta humanidad en la cruz. Sí, juntamente con Cristo, pero ¿cuál es esa cruz ahora? Ya no es aquella cruz que fue crucificado el Señor Jesucristo. Ya no es esa cruz. ¿Por qué? Porque Cristo no está vivo. O sea, físicamente Él murió, pero resucitó al tercer día. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? O sea, si Cristo muere en la cruz del Calvario, el simbolismo es que el agua es la sepultura. Por eso les decía yo que el bautismo, lo que se llama bautismo, no es esparcirle agua. Esparción es un atomizador, ese es esparcir, agarrar un atomizador y esparcir agua con esporas, ¿sí? Derramamiento es rociar agua encima de alguien, ¿sí? Tampoco ese es el bautismo. La palabra bautismo, su significado original, el bautismo es sepultura. Descender, sumergir, bajar, amén. Eso significa bautismo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado a los 30 años más o menos, dice la Biblia que descendió al agua. Y descender, lo vuelvo a repetir, bautismo significa descender, ¿sí? Descender, sumergir, bajar, sepultar. Entonces, cuando desciende alguien o a un buzo en el agua, cuando le dicen a un buzo, desciende, ¿qué hace el buzo? No se moja la cabeza, ¿sí? No se moja los pies. ¿Qué hace el buzo? Se avienta al agua porque tiene que descender. Descender significa bajar, ¿sí? Cuando alguien desciende es porque está arriba, no es porque está abajo. Tiene que estar arriba para poder descender. Si alguien está arriba en el segundo piso, cuando le dice uno, hey, ven, desciende acá estoy yo abajo, desciende acá, ¿qué hace la persona? Tiene que bajar al piso de abajo, ¿ven? Entonces, cuando el bautismo, se habla del bautismo, significa descender, necesita bajar, necesita ser sepultado. Y es lo que estamos viendo aquí, hermano, que sepultados en el bautismo
¿Sí? Fuimos sepultados en el bautismo. O sea, si dicen sepultados en el bautismo, ¿qué está diciendo? Que el hombre cuando es bautizado tiene que ser ¿qué? Sepultado. ¿Cómo es sepultar? Ahora, si usamos la palabra literal, hermano, sepultura, cuando alguien va y entierra un muerto, ¿qué hace con el muerto? Sepultura. ¿Nomás le entierra la cabeza? ¿Nomás le entierra un brazo? ¿O le entierra todo el cuerpo y le deja el brazo afuera? Pues es algo ilógico, ¿verdad? Entonces, sepultar es meterlo dentro de un pozo y bajarlo. Y lo mismo, hermano, que está diciendo aquí, sepultados con Él en el bautismo. Nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo. Entonces, para que nosotros estemos juntamente con Cristo, sepultados, ¿qué necesitamos hacer? Bautizados, ¿verdad? Esa es la palabra correcta de lo que el Señor nos está enseñando ahorita. O sea, que al yo morir con Cristo, para yo morir juntamente con Él, necesito ¿qué? Ser bautizado, porque ahí es donde yo muero. ¿Qué es lo que muere en nosotros, hermano? ¿Qué es lo que va a morir cuando nosotros somos sepultados? Vayamos a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6. Ahí nos va a explicar qué es lo que tiene que morir o qué simboliza en que nosotros seamos sepultados. ¿Sí? Todo esto no es un cuento ni es para inventar, sino que la misma palabra nos enseña qué significa sepultura, qué significa el bautismo, qué significan las cosas que nosotros debemos de entender para que podamos comprender la palabra. ¿Amén? 6, capítulo 6, ¿ya está ahí? Versículo 2, 3, 4, 5, 6. Ayúdenme a leerlo. Desde el 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí se fija? Fíjese. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y qué estábamos leyendo hace ratito? ¿Qué significaba el bautismo? Sepultura, muerte, ¿amén? Eso es lo que queremos. Entonces, si eso dice que el bautismo es juntamente con Él sepultados, entonces ¿qué es lo que dice aquí? ¿De qué es lo que debemos de sepultar nosotros, hermano? ¿En el bautismo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en quién? En su muerte, amén. Y luego sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en vida nueva, amén. Y luego sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Por qué? ¿O para qué dice? Para que el cuerpo del pecado Síganle. sea destruido. ¿A fin de qué? A fin de que no sirvamos más Al pecado. Fíjese, entonces ahí es lo que significa el bautismo. El bautismo es para que nosotros podamos entender que nosotros necesitamos sepultar nuestra vida juntamente con Cristo en el bautismo, para que nuestra vida tome otra forma de vivir, pero ya no según nosotros, sino según Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque mire, antes de conocer nosotros a Cristo Jesús, ¿cómo vivíamos? Vivimos de una manera diferente, ¿sí? No conocíamos a Dios, no conocíamos su palabra, no conocíamos el mensaje, no conocíamos lo que Dios quería para nuestras vidas. Entonces, pues nosotros vivíamos de una manera como pensábamos, o como nos enseñaron, o como creímos, o como algo pasó en nuestra vida, o nos enseñaron nuestros padres o nuestra familia, y pues llevamos una vida, hermano, creyendo como nosotros pensamos. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, la misma Biblia nos enseña cuál es la forma de vivir en Cristo Jesús, amén. Entonces, si usted aquí mira que juntamente con Él fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo, vuelvo a repetir, si lo agarráramos literalmente es físico, ¿sí? Si lo agarramos literalmente, pues diríamos que no es cierto. ¿Por qué? Porque Cristo murió hace más de 2000 años y nosotros no lo conocimos. Y si dijéramos que fuimos crucificados juntamente con Él, pues diríamos que estamos locos.
Porque nosotros no conocimos al Señor Jesucristo. Pues, ¿cuántos años tenemos? Sí, tenemos poquitos años. El Señor murió hace más de 2000 años. Entonces nadie de nosotros somos eternos y tenemos más de 2000 años. Es ilógico. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esto es un simbolismo. El simbolismo es algo que se hace juntamente con Él cuando lo creemos por fe. ¿Sí? Cuando lo creemos por fe. Por eso aquí decía en el versículo 12 de Colosenses, dice, sepultados con Él en el bautismo, pero en el cual fuisteis también resucitados con Él, pero mediante la fe en el poder de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es ese poder? Anteriormente nosotros no podemos dejar muchas cosas. Sí, no podemos dejar muchas cosas. Pero por medio de este bautismo, nosotros podemos hacer morir las cosas de este mundo. Aún nuestro pecado lo podemos hacer morir. Porque si no, en el 6, versículo 23, ahí donde está en Romanos 6, 23, fíjense lo que dice. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Ahí donde estaban en Romanos. Nomás el 23, va a ser el versículo 23, el número más pequeño. Pero qué fruto de qué? Porque la paga del pecado. 6, ayúdame, mija, 6. Es 6:23. El 6 grande y el número 23 chiquito. Porque la paga del pecado Ajá. es muerte, más la dádiva Dádiva. de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dádiva es un regalo y Dios nos ha regalado su salvación. ¿Por medio de qué nos regala la salvación? Por medio del bautismo. Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, y primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quita las inmundicias de la carne, dice, pero que sí nos salva y nos lleva a una buena aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sí? Entonces, no estamos mirando, hermano, que la salvación viene por medio del bautismo, porque si no hay bautismo, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces nosotros necesitamos morir ¿a qué? Pues a la vida que llevábamos en el mundo para poder vivir una vida en Cristo Jesús, ¿amén? Y es lo que estamos hablando aquí, dice, o no sabéis, versículo 3, me voy a revisar el versículo 3 de ahí mismo de Romanos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces ahí vamos entendiendo que la muerte del Señor Jesucristo, nosotros la estamos practicando cuando bautizamos nuestra vida, ¿amén? Ahí practicamos la muerte y juntamente con Él morimos, ¿sí? Pero es un simbolismo, o sea, Cristo muere en la cruz, nosotros morimos en el bautismo. Y esas dos partes están unidas, porque Cristo muere en la cruz, nosotros morimos en el bautismo y es lo mismo, es el simbolismo de que morimos juntamente con Él. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, es sepultado, al tercer día resucita y juntamente nosotros cuando nos sepultan en el bautismo, o sea, nos sumergen dentro del agua y cuando nos sacan del agua, resucitamos juntamente con Cristo al mismo tiempo. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, que cuando resucita Jesucristo al tercer día, para nosotros el bautismo es muerte y resurrección. Y cuando resucitamos del bautismo, que es la resurrección espiritual, ¿qué es lo que muere entonces? Muere la parte que debemos de vivir, la que vivía ¿qué? En el pecado. Amén. Volvamos al versículo 5. El 5 dice, porque si fuisteis plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, plantados en la semejanza de su muerte, ¿qué es lo que estamos mirando? Que fuimos juntamente con Él sepultados, amén. Así también seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el viejo hombre antiguo, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo fue crucificado? Cuando nos bautizamos, amén. Ahí es donde lo sepultamos, ahí es donde muere. Crucificamos a aquel viejo hombre, ¿sí? Juntamente con Cristo, y lo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirva más ¿a quién? Al mismo pecado que vivía. Entonces, eso es a lo que mencionábamos al principio, hermano, de la palabra bautismo, de que significa la palabra en griego, necros,
¿sí? Necros, es una palabra griega que se los decía al principio del miércoles pasado, la condición espiritual de los creyentes con respecto al pecado. Esa palabra, hermano, es la que nos lleva a nosotros a entender que por morir, porque necros significa muerte, hermano, ¿sí? Es una palabra que nos significa que nosotros debemos de morir. Si no morimos, hermano, aunque nos bauticemos, fíjense, si la gente se bautiza, pero no muere, entonces no puede resucitar juntamente con Cristo y va a seguir viviendo ¿cómo? En el pecado. Por eso hay mucha gente, hermano, tristemente, y nosotros lo enseñamos así, porque así la Biblia nos lo enseña. Nosotros miramos que cuando alguien ha muerto en el bautismo, murió, pero sigue viviendo en la condición de su pecado, entonces quiere decir que nunca practicó la muerte en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Que nunca hubo arrepentimiento, nuevo nacimiento. ¿Sí? El nuevo nacimiento está en Juan capítulo 3, versículo 3. En primera de Corintios nos habla de que modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Juan 3. El Señor le dijo a Nicodemo, un fariseo de la ley, le dijo al Señor Jesucristo, respondiendo, el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar o no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, si no muere o si no nace de nuevo, ¿cómo va a entrar al reino de Dios? Bueno, estamos viendo la muerte, ¿verdad? Estamos viendo la muerte y la resurrección. Aquí el Señor Jesucristo hablando de un nuevo nacimiento. ¿Cuándo es cuando nosotros nacemos de nuevo? Lo que leíamos en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Romanos capítulo 6 nos lo dice claro, hermano. El versículo 4 en adelante dice, porque traten de meterle algo ahí a la hoja para que estén brincando de uno a otro. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. Amén. Entonces, cuando dice eso, nueva vida, y su contexto lo menciona más abajo, 5 y 6, entonces, ¿cuál es la nueva vida? ¿Después de qué? Después del bautismo. ¿Pero qué dice ahí? ¿Después de qué? De que muere juntamente con Cristo y después resucita en una nueva vida, pero ya no resucita para darle al pecado, ¿sí? O seguir viviendo en el pecado. Amén. Versículo 7 ahí mismo dice, ¿por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de quién? De aquel pecado. Entonces, mientras de que no muera, mientras de que no nazca de nuevo, no se le puede llamar nuevo nacimiento, porque sigue viviendo en el pecado. Necesita morir para el pecado para que pueda llevar una vida ¿qué? Nueva en Cristo Jesús. Entonces, lo que dice Juan, que le está diciendo Juan a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo de agua no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? Por eso aquí dice respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, necesita nacer de nuevo. Mientras de que no nazca de nuevo la persona, o sea, tiene que morir. Es lo que estamos viendo, necros, la palabra, la condición espiritual de los creyentes respecto al pecado. Necesita morir de ese pecado para que pueda tener una vida nueva en Cristo Jesús. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 11, de lo que estamos viendo ahorita, dice, así también vosotros consideremos muerto al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que leíamos acá en Juan, que es, nosotros debemos de nacer de nuevo, dice el versículo 5, de ahí del mismo, de 3, 5 de Juan, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua,
que es lo que estamos hablando, el bautismo de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es lo espiritual? Lo espiritual, hermano, es lo que nos redarguye. Lo espiritual es lo que ahí estamos hablando de que Dios tiene que trabajar con nuestra vida. Si nosotros no dejamos trabajar a Dios en nuestra vida, no puede haber arrepentimiento. El arrepentimiento es el trabajo del Espíritu de Dios que redarguye, que corrige, que instruye, que cambia nuestra forma de vivir para una vida nueva en Cristo Jesús. Mientras de que el Espíritu de Dios no redarguye nuestra vida, entonces, hermano, el hombre va a seguir viviendo en el viejo ¿qué? En el viejo hombre, y no poder vivir en el nuevo hombre. Y eso es lo que le pasa a muchos hoy en día, y todo por una mala información de que no se les escudriña o no se les enseña el verdadero evangelio o la verdadera forma de la cual Dios nos enseña. Debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida para que nosotros podamos cambiar en el servir a Dios, ¿no? La Biblia dice que muchos son llamados poco los escogidos. O sea, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Sino aquel que haga la voluntad de su Padre. Pero ¿quién puede hacer la voluntad de su Padre, hermano? La voluntad de nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede hacer la voluntad si no vive en vida nueva? No es lógico, ¿verdad? Pues, ¿cómo va a decir alguien? Porque ¿cuánta gente escuchamos? Yo soy cristiano. Bueno, pues de labios todos podemos decir, pero hermano, nuestras actitudes, nuestro fruto, nuestras acciones, nuestro testimonio, ahí es donde empezamos nosotros a demostrar quién soy. No porque yo conozca Biblia, eso no significa que yo sea un buen cristiano. Aquí mismo la palabra de Dios enseña en Mateo 7:21, para que vean que no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que conozca la Biblia, no todo el que diga que conoce la Biblia va a ser salvo, sino aquel que haga la voluntad verdaderamente de nuestro Señor Jesús. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21 en adelante, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? ¿Quién es el que entra al reino de los cielos? En Juan capítulo 3, versículo 5, respondiendo a Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, si no es nacido de nuevo, o sea, si no ha muerto, necros, si no muere para el pecado y vive una vida nueva en Cristo, entonces, ¿cómo es que va a poder entrar al reino de los cielos? No puede hacerlo. Pero fíjese la respuesta de lo que dice aquí Mateo, después del versículo 21, ¿qué dice el 22? 7:22 de Mateo. Hija, préndele la luz ahí, amor. 22. Sí, 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos? Ajá, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Fíjese, pero ¿qué le responde el Señor, no? Y entonces le declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores De maldad. Fíjense, y eran hombres que conocían, porque hasta echaban fuera demonios, profetizaban en el nombre del Señor Jesucristo, y no van a entrar al reino de los cielos. Y muchos, porque profetizan, se sienten más grandes que todos los demás, cuando aquí les está diciendo: no, ni aunque profetices, si no has nacido de nuevo, de nada te va a servir. Te vas a condenar, no vas a entrar al reino de los cielos, porque no hay nueva vida en ti. Es que eso es lo que nosotros entendemos. La muerte es morir ¿a quién? A todo lo que es malo. Y no puedo ser una fuente, como yo les decía el otro día. Una fuente no puede dar dos aguas. Yo nunca he visto ninguna fuente, ni en el centro, ni en ningún lado, de que la fuente esté dando agua limpia y agua sucia al mismo tiempo. O la da limpia o la da sucia. Porque no puede dar agua limpia al mismo tiempo, dos chorritos, agua limpia y agua sucia y cayendo en la misma fuente. No se puede. O sea, toda revolcada o sucia o limpia y la da por el mismo agujero.
Y eso es lo que nosotros debemos de ser, hermano. Si hay un nuevo nacimiento es porque hemos muerto al pecado, porque ha habido una muerte en nosotros para morir en ese pecado. Y murió ese pecado de lo que veníamos hablando, necros, la condición espiritual de los creyentes con respecto a su pecado. Una nueva vida, un nuevo cambio, una nueva vida en el hombre, que significa la muerte, hermano, que es juntamente con Cristo sepultados. Amén. Es lo que estamos ahorita mirando. Amén. En Romanos, volvemos a Romanos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque mientras más podamos entender realmente el concepto del bautismo, del agua, la importancia que tiene, hermano, la verdad, la importancia, la suma importancia que habla ser bautizado, nos va a hacer entender también la responsabilidad que debemos llevar con el Señor, ¿verdad? Y es importante todo esto, hermano. Es muy importante, no se deja, como yo se los decía al principio en el tema anterior del miércoles, no es que no seamos drásticos, que puro bautismo y la muerte la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo hagamos su sacrificio como menos. No, aquí estamos viendo que está ligada. Aquí lo estamos mirando, que juntamente con Cristo en su muerte, o sea, en la cruz del Calvario, su sacrificio, juntamente con Él estamos siendo muertos en el bautismo nosotros. Y nosotros debemos de practicar el bautismo para morir juntamente con Cristo, simbólicamente, para que se haga una sola ¿qué? Es una sola cosa, hermano, el bautismo de nosotros, sepultados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Ahí donde nosotros estamos uniendo las dos cosas, nunca estamos haciendo menos la muerte de mi Señor, porque si no estaríamos mal, hermano. Y aquí la palabra de Dios nos lo está diciendo que es está juntamente con Él. Morimos con Él, resucitamos con Él. Amén. Y esa es la forma que el Señor, nosotros miramos, hermano, en el bautismo, la muerte. Por eso nosotros también, hermano, no bautizamos a los niños, ni a los adolescentes, ni bautizamos, hermano, a nadie de este tipo, porque realmente nosotros miramos en esta actitud o acción que solamente aquel que está en pecado es el que debe de morir. Porque aquí lo dice, no podemos sepultar a quién, hermano, a un vivo. No se puede sepultar a un vivo, necesita sepultarse a quién, un muerto. Y nosotros anteriormente, ¿cómo vivíamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si nosotros moríamos en nuestros delitos y pecados, hermano, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros estábamos, ¿qué? Pues muertos. Y si nosotros estábamos muertos, ¿qué necesitábamos? Ser sepultados para poder, ¿qué? Resucitar juntamente con Cristo, ¿ven? Entonces, si no moríamos, entonces, ¿cómo íbamos a resucitar? Dice el versículo 12, capítulo 2 de Efesios 12 de Efesios, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo, hermano. Eso estábamos nosotros así, hermano, así vivíamos nosotros, alejados. Así éramos los gentiles. Versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, nosotros, en cuanto a la carne, ¿qué éramos, hermano? Éramos llamados, ¿qué? Incircuncisos, ¿saben? No había circuncisión en nosotros. Por la llamada, ¿qué? Circuncisión. ¿Hasta qué? ¿Y qué no estábamos leyendo eso hace ratito? En Colosenses. Lo estábamos leyendo, pero ahora ya no, dice, en aquel tiempo éramos, ¿qué? El 12, en aquel tiempo, ¿qué? Estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora no, hermano, ahora somos pueblo del Señor. Ahora somos pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque hemos muerto para el pecado y juntamente con Cristo hemos resucitado, ¿ven? Ahora somos sus hijos. ¿Qué dice hermano Juan 1:12? Juan 1:12, ¿qué dice? Que ahora nosotros, hermano, por haber creído, nos dio, ¿qué? La potestad de ser, y lo hemos recibido, y nos dio la potestad de ser dichos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué?
hechos sus hijos. Pero nosotros anteriormente, hermano, pues, ¿qué conocíamos de él? Nada. Oíamos, de oídas, hermano, oíamos un montón de cosas. Ay, luego hasta decíamos que Jesús esto, que Jesús el otro. Pero no era ese Jesús, hermano. Este que estamos hablando es el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Aquel nomás lo oíamos de oídas. Oiga, que tenemos esto, tenemos aquello, que Jesús aquí, pero no era el Señor Jesucristo, el Dios verdadero de Israel, hermano. Porque antes nomás era ¿qué? Una idolatría, una costumbre, una tradición que nos llegó, hermano, una marea, hermano, nos traía mareados. Pero ahora no nos trae mareados nada, hermano. Ahora estamos fundamentados sobre la roca en Cristo Jesús. Amén. Ahora no viene un vientecillo, hermano, de enseñanzas y no nos vamos a titubear. Ahora estamos, hermano, bien seguros que Jesucristo es nuestro Dios. Y sabemos por la palabra de Dios que si morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él, vamos a entrar al reino de los cielos también. ¿Ah? Que es la muerte y resurrección, hermano, de lo que estamos viendo. Entonces, hermano, si antes no vivíamos en Cristo Jesús, no teníamos ni qué, éramos ajenos a los pactos y a las promesas, hermano, y vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, hermano. Así vivíamos, es lo que está diciendo Efesios. Amén. Pero ahora, en Cristo, ¿vosotros qué dice? Que en otro tiempo estabais lejos. Sí, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, hermano, o de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Cristo Jesús, amén. Versículo 13, 2:13. Ahora, cuando hablamos de la sangre, hermano, ahora hechos cercanos por la sangre de Cristo, esa sangre, ¿dónde se derramó? ¿No se derrama en la cruz del Calvario? Entonces, cuando se habla de eso, ¿qué es lo que nos acerca, hermano, a Cristo Jesús? Su sacrificio. Ahora somos salvos por Cristo, por la muerte en la cruz del Calvario, de lo que el Señor nos está enseñando hoy en día, hermano. ¿Sí? Y ese simbolismo de la muerte es lo que nos tiene, hermano, a nosotros juntamente con Él. Por eso es lo que le digo, que la muerte, hermano, es la que nos separa. ¿Sí? Nos separa del pecado, y la resurrección nos acerca a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Si no hubiera eso, hermano, entonces todo lo que hemos estado leyendo aquí, hermano, del capítulo de Romanos, capítulo 6, no tuviera ninguna concordancia o referencia o unión, hermano, en la muerte del bautismo, hermano. Pero aquí está uniendo todo, hermanos, lo está uniendo todo. Amén. Versículo 6, 7, vamos a leer de Romanos 6, 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, estamos hablando ahorita de la sangre y la muerte, del sacrificio de Cristo Jesús, de Efesios capítulo 2, 13. Amén. Pero aquí en el 6 dice del viejo hombre crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo. Amén. Es el viejo hombre. Entonces, miramos, hermano, ¿cuál hombre es el que estamos sacrificando o crucificando a nosotros? Al viejo hombre ¿de qué? Que vivía viciado de los pecados de este mundo. Amén. Yo cuando hablo de los pecados, pues bíblicamente podemos ver muchos de los cuales son los pecados de los cuales el Señor nos ha limpiado, y podemos ir a Efesios, a Gálatas, a Efesios. Podemos ir a esos pasajes bíblicos y mirar de qué es lo que el Señor nos limpia, de qué pecados nos está limpiando el Señor, para poder nosotros, hermano, decir: el Señor me ha limpiado de estos pecados. Amén. Gálatas capítulo 5, son algunos, no son todos, pero vamos a ver de cuáles pecados son de los que quiere el Señor que mueran, deben de morir. No deben de estar en nuestra carne avivados, porque si están avivados en nuestra carne, pues todos estamos viviendo todavía en el viejo hombre, ¿ven? Es 5, 19 en adelante, ¿ven? Y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Que son ¿qué? Fornicación, mundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjese, todavía más hay. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que muramos? Pues esta parte y otras más. ¿Sí? Para que pueda vivir Dios en nosotros, hermano. Pero tristemente lo volvemos a decir, que muchos no han muerto de esto, pues no han sido vivificados en Cristo Jesús, no han sido, hermanos, limpiados en Cristo. ¿Ven? Dice el versículo 25, dice, y si vivimos, o sea, si nosotros ya morimos, entonces ¿cómo debemos de vivir? Versículo 25. Por el Espíritu. Así es. Entonces, no, síguele. Y andemos, ¿cómo dice? También por así es. Entonces, fíjense, si nosotros decimos, yo vivo en Cristo, no lo voy a demostrar como decía en Mateo, profetizando, diciendo esto. No. Lo voy a demostrar como que estas concupiscencias de esta carne, lo que está aquí en mi carne, el adulterio, la fornicación, las enemistades, pleitos, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, orgías, homicidios, borracheras y envidias. Todo esto tiene que morir en mí para que yo pueda demostrar que el Espíritu de Dios vive en mí. Porque si no muere esto, de nada me sirve lo que decía acá, que yo oro y echo fuera demonios, que yo oro y profetizo, y que yo oro. No, eso no sirve de nada. Lo que sirve, hermano, es esto, porque si sigue leyendo, fíjense, el versículo 21, nos quedamos casi al final, dice, orgías y cosas semejantes a estas, y luego dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden ¿qué? Entonces, ¿cuáles son los nacidos para que puedan entrar al reino de los cielos? Porque estamos hablando de los que han nacido de nuevo. Tienen que morir para el pecado y nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, el que practica esto, ¿qué significa? Que no ha nacido de nuevo, porque está practicando estas condiciones, hermano, en su vida. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo? Versículo 22. Mas el triunfo del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y luego el 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya ven? Entonces, si el que ama, ¿qué le pueden reprochar por amar? Entonces es lo que estamos mirando. Entonces el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que, luego el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo los crucificaron? Cuando murieron juntamente en el bautismo. ¿Con quién? Con Cristo. Si no practican eso, hermano, entonces, ¿qué significa? Que no ha nacido de nuevo el hombre. No ha nacido de nuevo. Entonces el versículo 25 dice, entonces, si ya naciste de nuevo y ya vives en Cristo, entonces ¿cómo debes de vivir? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, volvemos al versículo anterior, al 19. Fíjense, el versículo 25 dice esto, para los que ya nacieron. Si vives por el Espíritu, entonces, ¿cómo debes de andar? Amén, por el Espíritu. Pero el Espíritu no practica las obras ¿de qué? De la carne. El Espíritu practica, hermano, los frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Bueno, si el que anda en la carne está muerto, pero el que anda en el Espíritu está vivo. Y el que anda en la carne no ha nacido de nuevo, porque las obras de la carne, ¿cuáles son? Versículo 19. Ahí está.
Ahí están. Y ahí las vemos, hermano. En la fornicación, el adulterio, las inmundicias, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Hay muchas cosas más, hermano. Entonces, todas estas son las que practica ¿quién? La carne. Y mientras de que el hombre viva en su carne, ¿sí? Vive en su carne, va a practicar las obras de la carne. Pero el que vive en el Espíritu dice que ya no milita ¿qué? En la carne. Amén. Ya no milita en la carne porque está viviendo ¿qué? El Espíritu, hermano. Y si vive en el Espíritu, pues entonces ¿cómo va a caminar en la carne si vive en el Espíritu? Si vive en la carne, pues claro, va a practicar ¿qué? Las cosas de la carne. Y si practica las cosas de la carne, pues manifiestos van a ser delante de ¿quién? De los mismos hombres, amén. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, 10:3 de Corintios, de 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos Según la carne. Es que esa es la respuesta, hermano. Entonces, si nosotros estamos aquí en la carne, claro, porque muchos podemos justificarnos. No, pero ¿quién no peca? No, todos pecamos, hermano. Sí, todos. No hay nadie que no peque. Pero hay que ver qué pecados cometemos. ¿Sí? No andas de adúltero, de esto al otro. Gloria a Dios. Y pues también debemos de vivir una vida, hermano, que no entre vanagloria en nosotros, porque nos guardamos también de no pecar y que no digamos, no, pues que yo no soy como decía la parábola, cuando estaban aquellos dos hombres orando. Señor, decía el fariseo, yo no soy como este pecador, como este, yo no soy como este. Mira, yo oro todos los días, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno 2 veces por semana. Mira, aquí estoy, no falto, aquí estoy. Pero mira yo no soy como este. Entonces, hermano, aunque hagamos todo lo correcto, pero si hay vanagloria en nosotros, orgullo es pecado. Y el pecado, ¿a dónde nos lleva? El que se exalta es humillado. El que se humilla como el publicano, que el Señor sea propicio a mi pecador. Mira, aquí estoy. Yo no soy nada, Señor. He querido hacer tu voluntad y no he podido. ¿Por qué? Porque él reconoce que le está fallando. Reconoce que sabe que necesita a Dios. Entonces, ese hombre dice que el que se humilla será levantado, exaltado. Y no, lo que a nosotros nos conviene, hermano, es que aunque, como dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No, eso no significa que debemos de vanagloriarnos, no porque no andamos pecando en esto, no, al contrario, debemos de darle gracias a Dios que Dios nos ha guardado, y no es por nosotros, sino por lo que decía en Gálatas capítulo 5, versículo 25, que si el que anda en el Espíritu debe andar ¿qué? En el Espíritu. Porque si anda en la carne, ¿cómo va a andar? Pues carnalmente. Y si anda en la carne, hermano, pues le va a dar vuelo a la hilacha. Y si le da vuelo a la hilacha, ¿qué va a decir? Pues muchas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Por eso es lo que yo les decía, que cuando el Señor acomoda las cosas, hermano, en nuestra vida, no podemos vivir así. Si vivimos así, pues nos va a ir mal. Nosotros no debemos de vivir en la carne. El que milita en la carne, pues anda en la carne y es carnalón, hermano. Pero el que anda en el Espíritu, pues vive en el Espíritu, amén. Y camina, hermano, porque el Espíritu lo lleva a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu lo va a redarguir, a corregir, a instruir, a enseñar. Todo lo que está mal, le va a decir, ¿sabes qué? Está mal eso, está mal aquello. Porque el Espíritu de Dios te va a redarguir, ¿para qué? Para arrepentimiento de tu salvación. Yo no creo, hermano, yo la verdad se lo digo, hermano, como dicen ahí en Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo 3:16, que si la palabra de Dios fíjese, la palabra de Dios es inspirada por Él, por Dios, y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, ¿usted cree que la palabra de Dios nos va a dejar que andemos en pecado? La misma palabra de Dios dice que nos va a enseñar para que no cometamos pecado.
nos va a redarguir, para que si vamos a hacer algo mal, el Espíritu de Dios y su palabra va a venir a nuestra mente y nos va a decir, no hagas eso porque está mal, y nos está redarguyendo. Ay, Señor, sí es cierto, no, ayúdame, Padre, ayúdame, ten misericordia de mí para no hacer lo malo. Pero, y luego dice, y te va a corregir. ¿Qué te va a corregir? Pues el camino erróneo que llevamos. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo para redarguirnos, corregirnos. ¿A quién va a redarguir y a quién va a corregir, hermano? Al que ha nacido de nuevo. No el que anda en el pecado, no el que anda, hermano, en la carne, porque ese no ha nacido de nuevo. Ese no es hijo de Dios. El que ya nació, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Entonces, el que es nueva criatura, las cosas todas viejas pasaron y todas aquí son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cuál es ese nuevo? El que se arrepintió, se bautizó, como dice Hechos 2:38, el que se arrepintió, se bautizó y resucitó para una vida nueva en Cristo Jesús. A ese es el que Dios le va a redarguir, le va a corregir, le va a enseñar, porque dice lo que decíamos Efesios capítulo 5, versículo 25, Gálatas 5:25, que decía que el que anda en el Espíritu, viva en el Espíritu, hermano. Entonces, si andas en el Espíritu, entonces debes de vivir en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que escudriña nuestra vida. ¿Pero para qué nos escudriña? Para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos corrija y nos instruya ¿en qué? En justicia. Y Dios no va a ser injusto, hermano, para dejarnos caer en el pecado. Porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos, para corregirles, instruirles, redarguirles, para que no cometan errores que nos pueden llevar ¿a dónde? A la condenación. Amén. En Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9, habla del arrepentimiento, es aquel que nos redarguye, hermano, a nosotros. El Espíritu de Dios nos redarguye por medio del nuevo nacimiento, que viene siendo un arrepentimiento genuino, hermano, para nuestra alma, para nuestra salvación. Amén. Dice el 9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis ¿qué? Contristados. ¿Para qué? Para arrepentimientos. ¿Por qué? Que habéis sido ¿Contristados según quién? Dios, no el hombre, ¿verdad? ¿Quién no dice que el hombre? No. Sino que Dios nos está ¿qué? Contristando a nosotros. ¿Qué es contristar? ¿Qué puede entender por contristar? Que alguien está con triste, afligido. ¿Sí? Contristar es cuando Dios te aflige, cuando Dios te hace que te arrepientas, porque es contristamiento. O sea, ¿se acuerdan lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37? Y dijeron aquellos hermanos, dice que fueron contristados. Dice, y ellos mismos respondieron, hermanos, varones, ¿qué haremos? Porque fueron contristados de corazón. ¿Sí? Se arrepintieron, les dolió, les fue afligimiento en su vida, en su carne, para arrepentimiento. ¿Para qué? La palabra arrepentimiento significa volver, cambiar, ¿sí? Dar una vuelta distinta, hermano, o volver atrás a un concepto, hermano, como Dios manda, hermano. Sí, eso es lo que significa regresar, volver, como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, hermano, él primero era de casa. Él entendía las cosas de casa, se va de la casa, se pierde en el mundo, gasta su dinero, lo malgasta el dinero, llega a terminar a comer, hermano, de las algarrobas de los puercos allá tirado. Dice que allá reconoce, es contristado allá. O sea, se arrepiente, y la palabra arrepentimiento es volver atrás. Y el hijo pródigo volvió a su casa, regresó una vez más ¿a dónde? A lo correcto, regresó con papá. Ese era el arrepentimiento, volver. Pero el hijo pródigo dijo, volveré a mi casa y le pediría que el arrepentimiento trae estos frutos, hermano. El arrepentimiento trae estos frutos. Volveré y le diré a mi padre, he pecado. O sea, reconocer.
Es fruto del arrepentimiento. Reconocer que volveré a mi casa y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me tengas como tu hijo, Señor. Ahora tenme como uno de tus jornaleros, un trabajador, un humilde, sencillo ahí. Pero ahí tenme. ¿Qué le decía aquel publicano en la oración? Señor, sé propicio a mi pecador, perdóname. No soy ni tu hijo, mira, pero aquí estoy arrepentido. Entonces ese arrepentimiento, hermano, hace que nazca de nuevo la persona, ¿amén? Y eso es lo que estamos hablando, hermano, del nuevo nacimiento. Luego dice aquí que Dios contristó, ¿sí? Dice, porque habéis sido contristados según Dios, no el hombre, sino según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, dice, para salvación, ¿sí? De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermano. Entonces, hermano, debemos nosotros entender, la muerte, hermano, hay muchas formas de morir, como lo decía en otras palabras griegas, hermano, hay muchas formas de morir, pero no es el enfoque. El enfoque, hermano, es necros, la palabra morir espiritualmente, hermano. ¿Sí? Morir espiritualmente. Si no hay muerte espiritual, hermano, en nuestra vida, de lo que estamos viviendo, de espiritual en qué? En el pecado. Entonces nunca esta carne va a poder vivir, hermano, una vida en Cristo. Y nunca va a poder ser limpiada ni lavada por la palabra de Dios, como Dios quiere a su iglesia o a su amada iglesia, hermano. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 25, hermano, 26, 5, 26, dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, hermano. Amén. Eso es lo que el Señor, hermano, nos está diciendo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos lavó por medio de qué, hermano, primeramente? En el lavamiento del agua. ¿Cuál es el agua? El bautismo. Nos limpió de todo pecado, porque creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, más el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces, el agua, nosotros creímos en el agua. Creímos en el bautismo, porque es lo que está diciendo. Dice que en el lavamiento, sí, fuimos purificados en el lavamiento del agua. ¿El agua qué viene siendo? El bautismo, por la palabra. ¿La palabra viene siendo qué? La voz de Dios, que la recibimos por fe, creímos en ella, hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros hemos creído en qué? En su palabra. Y esa misma palabra dice Juan 17:17, que la palabra de Dios, ¿qué es qué? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es la que nos va ¿qué? Purificando, ¿sí? Limpiando. Pero la que nos lavó y nos purificó de todo pecado, hermano, es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si hasta ahí me ha entendido. ¿Sí? No sé si tengan preguntas, tengan alguna duda, porque después vamos a seguir más adelante, vamos a seguir enlazando esto de que el agua, el bautismo, todo lo vamos a seguir enlazando en el mismo tema. Pero ahorita quiero, hermanos, que si han entendido, comprendido, si hay alguna duda o algo, pues usted dígame. Si no, pues para hoy vamos a terminar con eso. Así vamos a terminar. Que hemos sido lavados, hermano, a través, hermano, del agua, y lo hemos venido mirando, hermano, desde Noé, Moisés, los simbolismos de las muertes. ¿Qué significa la muerte? El bautismo, hermano, en el agua, el lavamiento, la purificación, lo que yo les decía el otro día, que está en el libro de nuestro hermano Efraín, Mikveh, ¿sí? Mikveh, que significaba, hermano, un ritual de purificación, amén. Que todavía, que es lo mismo que dice aquí, dice, para santificarla. ¿A quién va a santificar? A la iglesia, amén. El versículo 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros.
Entonces el Señor nos purificó primeramente por medio del agua, creyendo en su palabra, hermano. Amén. Y hasta ahorita ahí vamos, hermano, siguiendo hablando de esta muerte, de lo que significa el bautismo, hermano. Amén. Pues así vamos a terminar esta parte en el amor de nuestro Señor Jesucristo.